¿Qué pasa? ¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no estás perdida. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de estas charlas veraniegas que estoy desarrollando en este verano 2025 y que son pues todas muy experimentales. La verdad que sí, pues estoy improvisando mucho. Así es, y estoy probando cosas nuevas y demás. Bueno, sé que os está gustando mucho ese intercambio de ideas que hacemos Jairo y yo, pero a mí ya sabéis que una de las cosas que más me gusta hacer es darle voz a la comunidad de Danicultura, que al fin y a la postre es lo más importante de todo este proyecto. Y así es, puede que sea una cosa que se dice de manera muy habitual por allí y por allá, pero es que es cierto, porque si yo estuviese aquí hablando o haciendo vídeos y no hubiese una comunidad respaldándome por detrás, pues estaría hablando solo. Así que nada. En esta ocasión voy a dar voz a Mark. ¿Que quién es Mark? Pues Mark es una persona que forma parte, como digo, de la comunidad Danicultura y al cual le pedí ayuda hace ya un tiempo. ¿Para qué le pedí ayuda? Pues para que él me mandase un audio, pues con lo que, fundamentalmente, con lo que él tuviese dentro de sí y que quisiese compartir con todas y con todos. Y ha mandado un audio la mar de nutritivo, la verdad que sí, porque es que es fantástico. Cuando lo escuché, inmediatamente me dirigí a él y se lo agradecí muy mucho. Y hay un patrón común en muchas charlas que mantuve el año pasado y que voy manteniendo este año. Y ese patrón común es que muchas veces me decís, si es que tampoco he dicho nada, no creo que sea tan valioso lo que he transmitido. Pues ya veréis cómo recuerdo muchas veces a José Antonio, hola José Antonio, miembro fundador del canal, como quien dice, y que después de hablar de muchísimas cosas muy interesantes acerca de su sistema y demás, pues él decía que no tenía nada que aportar y cosas así. Y Mark pues replicó ese comportamiento, pero ya veréis, insisto, que es que vais a flipar. Es un audio largo, pero sobre el que voy a incidir de vez en cuando con una interrupción que vais a ir reconociendo, que va a ser esta. Un cencerro, efectivamente. Así que cuando haya que hacer un inciso y me apetezca a mí hacer ahí un comentario sobre lo que vaya contándonos Mark, así lo señalaré. Así que sin más dilación os presento a Mark y su sistema, que podríamos calificar, lo tengo por aquí anotado porque me he hecho mis anotaciones, Mark, ahora que lo estarás escuchando, he hecho mis anotaciones. Es un subsistema de montaña, podríamos decirlo así, pero ya veréis cómo es que es buenísimo. Bueno, sin más y sin menos, lo dicho, ahí os presento a Mark y a su subsistema de montaña. Muy buenas tardes a todos los que estáis escuchando este podcast. Muchas gracias a Dani por darme la oportunidad de expresarme y explicar un poquito mi caso y mi situación, que realmente pues me llena de felicidad y de pasión lo que estoy haciendo, así que me parece una oportunidad maravillosa el poder compartirlo. Entonces, yo me llamo Mark y con mi pareja Olga vivimos en una casa entre las Guillerías y el Montseny. Son dos sistemas montañosos en la provincia de Girona, en el interior. La casa está situada sobre un monte a unos 650 metros sobre el nivel del mar y tenemos el clima típico de montaña de Mediterráneo. Los veranos son suaves, se podría llamar suaves, cada vez menos, pero son suaves y secos, son muy secos.
aquí en esta zona sobre todo. Y los inviernos también son suaves, pero son bastante impredecibles. Tema de heladas, cambios de tiempo, bueno, y estas cosas. Entonces llevamos viviendo aquí desde septiembre, octubre del año pasado y os voy a hablar un poco del proyecto que estamos desarrollando relacionado con la huerta. Yo lo llamo huerta de subsistencia de montaña. ¿Y qué es lo que es esto? La huerta de subsistencia de montaña. Es un tipo de huerta o de cultivo que se hacía en estas casas de montaña y que el principal objetivo era generar la mayor cantidad de calorías almacenables para el sustento anual de la familia o de las personas que vivían en este lugar. Pero qué interesante, qué interesante. No se os están poniendo ya los dientes largos y queréis dejarme de escuchar a mí y las payasadas que vaya diciendo y escuchar a Marc, efectivamente. Pero me apetece hacer aquí un inciso. ¿Por qué? Por varios temas. Uno de los últimos episodios que hicimos Jairo y yo hablábamos de las verdades absolutas. Y aquí hay un gran ejemplo. Imaginad que yo en el canal o cualquiera, o cualquier persona o un libro o lo que sea. Este es el ejemplo. Y yo os diese la receta y os dijese, esta es la receta que tenéis que utilizar para hacer esto y lo otro. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver el clima que ha descrito tan formidablemente Marc con, por ejemplo, el clima que pueda haber en, yo qué sé, en Pola de Siero, o en Corrubedo, Galicia, o en, ¿qué deciros? O en Trujillo, Extremadura? No tiene nada que ver. Entonces, las realidades climatológicas y geográficas y etcétera, y etcétera, y etcétera, y culturales y de manejo tradicional son muy concretas de cada lugar. ¿Cómo puedo yo deciros que hagáis esto o lo otro como una verdad absoluta si cada circunstancia es un mundo? Y vais a observar cómo todo lo que va a decirnos Marc habla un poco en relación, va en esta línea, quiero decir, porque hay un manejo muy claro que nos va a explicar Marc y que es muy concreto y muy específico, pero que podemos darle una vuelta, pensar y observar nuestro sistema y podemos quizás implementarlo para nuestros agroecosistemas. Pero vamos a seguir escuchando a Marc. ¿Y qué tiene de relevante este tipo de huerta en esta situación? Lo primero es que es cultivo en terrazas. Aquí no hay grandes praderas, es todo bastante escarpado, bastante cerrado, entonces se cultiva en pequeñas terrazas en las laderas de la montaña. Eso es un hándicap a la hora de meter, por ejemplo, maquinaria. Aquí hasta hace 20 años se seguía labrando con vaca o con bueyes. Los antiguos propietarios lo hacían con vacas. Otro hándicap es el riego. Aquí no hay acequias, la casa está muy arriba, entonces tampoco hay fuentes que estén por encima de la casa. Es muy difícil traer agua hasta estos puntos, de manera natural, claro. Y entonces este tipo de huertas eran de secano completamente. Solo podían jugar observando cómo discurría el agua por la finca. Es decir, aquí cuando llueve el agua se distribuye, por llamarlo de alguna forma, buscando el camino hacia el valle, hacia el río. Entonces era la única forma que tenían de poder distribuir esas terrazas, situarlas en zonas de paso
del agua y evidentemente encararlas en una orientación, ya sea este, sur o oeste. En el norte ya sí que no, porque no se cultivaría prácticamente nada. Entonces aquí en casa, pues por cómo nos lo hemos encontrado, las parcelas que están orientadas al sur, por el clima que está haciendo estos últimos años de sequía y de temperaturas altas, las parcelas del sur se han complicado muchísimo para poder cultivar bien. Entonces al oeste no tenemos posibilidad, hay un bosque de alcornoques y evidentemente no vamos a talar ni uno para poder sembrar. Así que tenemos las terrazas de este, que estaban de zarzas hasta arriba, estaban de malezas hasta arriba. Nos pasamos el septiembre y el octubre limpiando esas zarzas, esas malezas y dejándolas lo más listas posibles para poder iniciar esta huerta de subsistencia. Bueno, aquí me gustaría hacer un inciso porque me parece muy relevante señalar cómo antes la gente se buscaba la vida de manera increíble y donde está desarrollando esta huerta Mark y su pareja, pues, o sea, la gente antes controlaba por dónde iba discurriendo el agua de lluvia. Estaban absolutamente en una zona que absolutamente te impedía el uso de maquinaria. Integraban animales, evidentemente, pues para utilizar su fuerza de trabajo y además ciclaban seguramente pues muchas, digamos, pues eso, muchos flujos energéticos en el sentido de, me imagino que el heno del centeno, que será muy protagonista de este audio, ya lo veréis, pues seguramente se lo diesen como alimento a las vacas y esas vacas pues después dejaban ahí pues el estiércol y demás. Bueno, en fin, eso por un lado. Después, Mark se ha buscado un reto, ¿eh? Mark se ha buscado un reto y todo esto que nos está contando Mark también nos habla de cómo el abandono de las zonas rurales pues dejan zonas que pueden ser campos cultivables pues a merced de circunstancias que digamos quedan al margen de las sociedades modernas. Es decir, si ahora Mark no estuviese allí y de repente a alguien le pareciese una buena idea poner ahí unas plaquinas solares, un huerto solar, pues nos lo comemos todas y todos, porque que muy bien, que yo no estoy diciendo que no esté bien lo de las energías renovables, pero al final perdemos zonas de cultivo o parajes naturales de inmenso valor que podrían seguir siendo utilizadas, pero necesitamos gente como Mark que vaya a retomar esas tareas, pero es trabajoso. Sin embargo, seguramente Mark deje ese lugar, ese territorio, mejor que como se lo ha encontrado y va a dejar un futuro mucho mejor. Y vamos a continuar escuchando a Mark. Aquí hay que tener claro también que la época de cultivo va de septiembre, octubre a junio, julio, que ya se cosecha. Es decir, lo último que se siembra es en febrero, marzo, abril. Más marzo, abril. Febrero todavía no, todavía hace mucho frío. Las patatas y los garbanzos. Luego os explicaré un poquito qué es todo lo que se cultivaba aquí. Entonces, en la época pues va de septiembre, octubre a cosechar junio, julio, lo último, que es el centeno. En verano no hay nada sembrado. Es demasiado duro, no sobrevive nada. Este año hemos probado distintos cultivos y distintas técnicas. Hemos probado melones y sandías, variedades especiales de secano, calabazas, tomates de mata baja. Les hemos tenido
mucha cura, haciéndoles cobertura con ramas, con tejas, ayudándoles a conservar la humedad, colocándolos en sitios donde transcurre el agua cuando llueve, en las parcelas de más abajo de la finca, que es donde va a parar el agua, donde está más húmedo, y ni con esas ha habido manera de poder cultivar todo eso en secano. Y aquí también quiero hacer una apreciación, un comentario mío. El secano ya no es lo mismo que era. Es decir, quien no quiera ver que hay a día de hoy un cambio climático, que ya no es que venga, es que ya lo tenemos encima, ya roza la necedad y el absurdo. Entonces, eso hay que superarlo ya, entonces hay que ser conscientes que tenemos encima pues unas circunstancias climatológicas diferentes y distintas. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes el secano pues no era tan severo como lo es ahora. Las temperaturas a las que a día de hoy estamos, bueno, pues expuestas y expuestos son mucho más elevadas que hace 50, 100 años. Entonces, los cultivos de secano también están viéndose afectados por ello, como por ejemplo, plantas que busquemos y que pongan o que hayan sido testadas como, digamos, aptas para cultivo en secano, ya ni siquiera ese tipo de plantas funcionan bien. ¿Por qué? Porque las temperaturas a las que estamos expuestos, insisto, pues ya no son lo mismo que eran. Entonces hay que adaptarse y Marc está haciendo un gran trabajo para ello. Entonces se hizo un poquito de investigación. Por suerte por aquí todavía hay gente que recuerda qué es lo que se cultivaba en estas fincas, en estas terrazas, y pudimos encontrar entre gente de la zona y documentación que hay de otras fincas de esta zona montañosa. Y aquí lo que se cultivaba principalmente son 5 cultivos, ¿de acuerdo? Esto en secano, ¿eh? Aquí estoy otra vez. Qué importante también es cultivar las relaciones con la gente de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si Marc no hubiese ido a buscarse, digamos, a buscar información y a preguntar en su entorno, en el entorno de ese lugar, cuáles eran los cultivos que tradicionalmente se llevaban a cabo allí, pues no podría casi sacar adelante, no nada, pero le costaría mucho más y tendría que pues andar haciendo mucho ensayo y mucho error para al final acabar dándose cuenta que los cultivos que se suelen dar por allí o se han manejado tradicionalmente en esa zona son los que son y son los que mejor se dan, y ahí nos lo va a contar ahora Marc. Luego, si tienes una zona con un poquito de riego de agua de pozo que traes de otro sitio y tal, eso ya es otra cosa. Yo hablo de la huerta de subsistencia en montaña de secano, cuando no tenían bombas de agua para subir el agua de pozos, ni de ríos, ni de nada. Y si la subían de alguna otra forma, no la usaban para regar, la usaban para cosas más vitales. Entonces, los 5 cultivos que tenían principalmente en secano esta gente eran, sobre todo, centeno o alguna variedad de trigo duro, legumbres, sobre todo, habas y garbanzos, patatas, ahora estos últimos 2 siglos, yo diría que un siglo y medio, antes no se cultivaba la patata aquí, o sea que hace relativamente poco que se hacen patatas aquí, y ajos y cebollas.
estos son los 5 cultivos principales que se dedicaban a hacer en estas terrazas. ¿De acuerdo? Como veis, pues se prima principalmente sembrar calorías, cereal, legumbre, hidrato como la patata. Y esto daría para otro episodio. Se vivía mucho de la explotación forestal. Por aquí hay muchos madroños, hay muchos alcornoques. Antes se hacían muchos preparados, muchos cocinados de bellota. Y hay muchos castaños, hay cerezos silvestres, hay mucha zarza. Se recogían muchas cosas más, algunos frutales que sobreviven por aquí arriba, que también son pocos, higueras, olivos, magranos, que también los tenemos por aquí en casa, hay varios de cada, y ya está. Luego se subió algún manzano, algún peral, pero no es... digamos que no son ni muy productivos ni muy buen plan poner muchos de estos frutales. Madre mía, Marc, si no tenías que aportar, que dices que no aportas. O sea, tú fíjate fijaos todas y todos, en la descripción que hace Marc, cómo nos puede llevar a poder imaginarnos quizás la vida de las gentes de aquel entonces, de hace muchos años, pongámonos 100, por ejemplo, para redondear, en esa zona. Eran personas que estaban absolutamente integradas dentro de su territorio. ¿Por qué? Porque sabían cuáles eran los cultivos que mejor se daban en ese lugar, aprovechando los recursos hídricos que tenían en ese clima mediterráneo de montaña, y además también estaban absolutamente, formando parte del territorio en el que habitaban. ¿Por qué? Porque además de sus cultivos intencionales, por decirlo así, pues esto que nos comenta Marc, centeno, legumbres, patatas, ajos y cebollas. Fundamentalmente, seguramente se podrían dar eventualmente algún otro, pero bueno, por no entrar seguramente en especies, no especies, sino variedades hortícolas que igual ya se han perdido, que esa es otra. En la Revolución Verde se perdieron muchísimas variedades. Pero bueno, la cuestión es que también es importante e interesante señalar que las buenas gentes de esa zona también hacían preparados con bellota. Había castaños, seguramente recolectarían las castañas, cerezos silvestres, yo qué sé, 4 frutales que hayan ido a parar allí. O sea, quiero decir, la gente recolectaba también pues lo que podía de su entorno. Estaban integradas e integrados dentro de ese ecosistema, formando parte de la naturaleza, porque el ser humano, que no se nos olvide nunca, y probablemente uno de los problemas que tenemos a día de hoy en la sociedad es que no creemos que formemos parte de la naturaleza, y ese es un problema porque el ser humano es naturaleza, forma parte de ella y hay que cuidarla, porque si machacamos la naturaleza, nos machacamos a nosotras y a nosotros. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del territorio sobre el que nos está hablando Marc. Si esas buenas gentes hubiesen machacado el territorio, se hubiesen cargado los cerezos, los madroños, los castaños, las bellotas, todo eso se lo hubiesen cargado, y al final, ¿qué iban a vivir? ¿Únicamente de centeno, legumbres, patatas, ajos y cebollas? Pues efectivamente podrían hacerlo, pero en peores circunstancias que si pudiesen, por decirlo así, explotar un poco su entorno, siempre de una manera respetuosa. Esto es así. Así que vamos a seguir escuchando el maravilloso audio de Marc. Entonces, vamos allá con los cultivos que hemos dicho y que hemos sembrado nosotros. Empiezo por el centeno, os los voy a resumir muy brevemente cómo lo hemos hecho. El centeno, pues labramos una parte,
a mano, ¿vale? Todo lo que hemos hecho aquí no disponemos de ninguna máquina ni para preparar el campo, ni sembrar, cosecha, post cosecha, ninguna máquina de ningún tipo, todo se ha hecho a mano. Entonces se labró el campo con la horca de doble mango y se sembró el centeno a voleo y ya está. No se le hizo absolutamente nada más hasta junio, que se cosechó, se dejó secar unos días y se trilló. A golpes de palo se trilla, se separa el grano, se ha ventado, pasando el grano de un cubo a otro para separar la paja, y de ese grano pues se hace harina y se hace pan. Así que el centeno es de lo más práctico y más fácil que hay. Ya estoy otra vez aquí, efectivamente. Ventear. En su momento, Mark, en la comunidad del Telegram, comentó que, bueno, pues que nos explicó un poco cómo había llevado a cabo el tema de, bueno, un poco el proceso del centeno, y surgieron dudas acerca de qué era ventear. Hace muchos años, una de las maneras que se usaban pues para separar el grano de la paja, esa expresión que ahora simplemente es una expresión, pero antes se llevaba a cabo, pues era utilizar los días de viento. La gente tenía en cuenta eso, cuándo iba a haber viento y tal, pues porque, insisto una vez más, las personas antes estábamos mucho más integradas en el ecosistema y sabíamos más o menos cuándo iba a haber, pues según qué circunstancias meteorológicas. Entonces, ventear, ¿qué se hacía? Pues separando el grano de la paja, para separar estos dos productos, pues lo que se hacía era, con un día de viento, pues o lanzar al aire el grano, se lanzaba al aire el grano, y el viento lo que hacía era pues dejar caer por su propio peso el grano, que pesaba más, y pues la paja pues se volaba. Y entonces, después de hacer eso muchas veces, pues al final se conseguían pues los granos de diferentes cultivos, pues trigo, centeno, incluso garbanzos, que después nos lo va a comentar también Mark, pues se separaba la semilla, que era lo que interesaba, de pues esa paja que después se utilizaba, pues imaginaos, pues tenía muchos usos, pues para rellenar colchones o almohadas. Efectivamente, eso también se utilizaba así, para alimentar ganado, bueno, en fin, para un montón de cosas. Vamos a continuar con el audio de Mark. ¿Por qué centeno? Porque es un cereal sin cáscara y eso facilita al máximo el procesamiento después de la cosecha. Los cereales con cáscara son muy difíciles de separar y no vale la pena para una situación como la nuestra y para un lugar como este. Entonces, es muy resistente al secano, es fácil de procesar, es muy resistente al tipo de suelo que tenemos aquí, que es muy pobre, es un suelo muy arenoso, que el agua lixivia todos los nutrientes cada vez que llueve. Por eso hay que también saber disponer los cultivos más arriba, más abajo, según las necesidades, y a la vez tener en cuenta la rotación. Bueno, un lío. Total, el centeno es el cereal clave en estas huertas de subsistencia de montaña de secano, y he de decir que es súper agradecido, súper amable, prácticamente no tiene competencia. Si haces bien las rotaciones no coge hongos y poco más. Ahora voy a aparecer sin meter el centeno. Muy fácil. ¿A que os apetece sembrar centeno? Vamos a pasar ya con, del audio, con las... Pero voy a pararlo porque creo que voy a hablar ahora de cosas interesantes. Centeno, si tenéis ahora mismo un huerto y veis que el suelo es pobre y que necesitáis introducir materia orgánica y bueno, todo ese tipo de cosas, no lo dudéis. Sembrar centeno siempre va a enriquecer el suelo porque al final se va a integrar materia orgánica dentro de él.
se va a descompactar el suelo, es resistente, como nos dice Marc, al secano, requiere de pocos cuidados. Si queréis empezar a hacer algo en un terreno que tenéis y no sabéis muy bien qué hacer, sembrar centeno, aunque después se lo coman los pájaros, de verdad, es buena idea. Legumbres, las habas también son facilísimas de cultivar, se ponen en noviembre, octubre, noviembre, arrancan un poquito hasta que empiezan a llegar ya los fríos más duros y ahí la planta se para, digamos, de crecimiento. La planta sigue viva, resiste las heladas, te levantas un día que ha dado fuerte y te la encuentras tumbada en el suelo, pero a la que sale un poquito el sol y sube un poquito la temperatura, pues ya se pone erguida otra vez y sigue su ciclo, y ya para febrero o marzo, que empiezan a llegar las primeras subidas de temperatura y alguna que otra buena lluvia, sigue su crecimiento, y lo mismo, pues se puede consumir pues muy tierna o un poquito más verde, o guardarla de seco para el resto del año. Muy interesante esto que comenta Marc del manejo del haba. Yo he probado varias cosas en el huerto. Sembrarlas como él dice, así pues eso, noviembre, octubre incluso y demás, o sembrarlas después del invierno, perdón. Depende, es que depende todo. Depende del clima y depende de muchas circunstancias. Pero efectivamente se comportan como dice Marc. Cuando, por ejemplo, las sembramos en octubre, noviembre, empiezan a venir las heladas, allá ya diciembre ya empieza a darle duro, por lo menos en mi sistema, aquí en León. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente se paran, detienen su crecimiento y como que continúan a crecer pues eso, cuando empiezan a subir algo las temperaturas, febrero, marzo y tal. ¿Qué ocurre? Que yo he llegado a la conclusión, pero esto no es una regla, como ya os he dicho, general para todo el mundo. Esto es una cosa que os añado yo, pero que para que lo observéis, porque depende de vuestro sistema y de vuestro clima. En mi caso, yo he comprobado, o a mí me viene mejor, sembrarlas ya casi en febrero, porque como que las sembradas en febrero alcanzan rápidamente a las que siembras en octubre o en noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo libre bancales, los tengo libres octubre, noviembre, diciembre y enero para o poner compost encima o que descanse un poco el suelo ahí, y entonces ya arranco en febrero las habas y al final se alcanzan las unas a las otras. Así que ahí os lo dejo para que observéis esta situación, porque es verdad que las habas tienen un comportamiento curioso. Y también es verdad que depende de las heladas, hay veces que las achicharra. Por ejemplo, aquí en León yo he tenido años que han llegado heladas de menos 10 grados, es así, aquí hay veces que llega este tipo de heladas y no libra ni un haba. Sí, también pusimos guisantes, pero los guisantes no resisten tan bien las heladas, aun siendo una variedad de la zona, pero un poquito más abajo. Totalmente no de resistieron acuerdo muy con bien las heladas, los guisantes, crearon pocas claudican matas rápido. y bueno, sobre todo las habas funcionaron muy bien. Y ya para febrero, marzo, como he dicho antes, marzo-abril, se ponen las patatas y los garbanzos. Se pueden intersembrar, pero es más cómodo si haces una zona de patatas y una zona de garbanzos. También te ayuda a organizar un poquito la rotación. Las patatas, pues también muy fácil. No voy a explicar aquí, a enseñar tampoco cómo se siembran las patatas. Básicamente hay que tener en cuenta de encaballonarlas, o no sé cómo lo llamáis vosotros.
Hola, encaballonarlas por aquí, por ejemplo, se llaman aporcarlas o calzarlas. Calzar las patatas, que viene siendo echar tierra sobre la mata para que tenga como más espacio para generar patatas. Que, por cierto, botánicamente lo que es la patata forma parte del tallo. Oh, qué raro. Pues sí, forma parte del tallo botánicamente. No son raíces. Esto también se hace en los puerros, por ejemplo, encaballonarlas o calzarlas o aporcar los puerros para que tengan más parte blanca y por tanto más tierna y más rica. Así que continuamos con lo que nos está explicando Marc. Un par o tres de veces durante el cultivo, a medida que van creciendo, les viene bien. Aprovechas también y quitas alguna hierba que tengan por ahí. Y poca faena dan, la verdad. Y el garbanzo, pues es lo mismo. Lo siembras y tampoco le tienes que hacer mucha más cosa. El único problema está al principio, que cuando empieza a germinar el garbanzo, que está un poco tierno, a los topillos les encanta. Y a algunas aves. Entonces, ese es el momento más crítico. Te puedes encontrar que se te coman medio campo de garbanzos. Nada, es un poco más sensible ese cultivo. En cambio, las habas o las judías después más tarde no les gustan tanto, pero los garbanzos les encantan. Una cosa interesante de la observación que podemos hacer sobre nuestros huertos y demás es lo que más les gustan a las plagas, en concreto, por ejemplo, a los topillos dichosos. Yo el año pasado tuve una plaga, bueno, podéis verlo en el canal del YouTube, bueno, hubo aquí en León y en Castilla hubo una plaga increíble de topillos. Yo este año no he visto ni uno solo en el huerto. El año pasado... Madre mía, lo que había ahí. Es que no podéis ni imaginároslo, ¿eh? O sea, es que ya no tenían ni vergüenza en salir. Supongo que es que no tenían ni sitio para esconderse. Bueno, era increíble. Lo que observé fue que les gustaban muchísimo más los pepinos que los calabacines, por ejemplo. Conclusión, este año, todo lo que pueda, pues los pepinos enramados. Aunque yo como no voy todos los días ahí al huerto, pues tengo problemas para... Bueno, pues para que se vayan enramando con esos zarcillos que van echando las plantas de los pepinos. Pero ese tipo de cosas es interesante observarlas. A ver qué les gusta más a las plagas, porque podemos sacar conclusiones. Nada, los garbanzos es lo mismo. Se dejan hasta que se seque la mata y se hace como con el centeno. Se trillan con la mata seca y se pasan ahí de cubo a cubo para aventarlos y se separan, sin más, ¿vale? Ajos y cebollas, pues lo mismo. Se cava, se ponen y poca más faena dan. A todo esto he comentado un poco por encima que todo el trabajo que se hace es manual. Yo creo mucho en mantener, nosotros que podemos y tenemos la posibilidad, el trabajo manual. Es decir, no dependemos de sembrar una gran extensión. Si en vez de sacar 100 kilos de centeno saco 15, pues también me va bien. No me va de eso. Entonces prefiero mucho hacerlo lo más manual posible, usar las herramientas más sencillas posibles, ¿de acuerdo? He nombrado antes la horca de doble mango. Con la horca de doble mango he labrado todas las parcelas y ya os digo yo que son unas palizas que pa' qué, pero lo podríamos considerar como un entrenamiento. Pero no. La horca de doble mango me parece una herramienta increíble, una inversión increíble. Eso siempre que quieras trabajar volteando un poquito el suelo, que si haces
este tipo de cultivos, pues al final usas parcelas muy grandes y se dificulta mucho, por ejemplo, hacer cereal sin voltear, ni que sea una vez al año, 15 centímetros de suelo. No lo veo muy factible. Entonces, es una inversión fantástica, son herramientas muy, muy, muy duraderas. Pueden durar muchas generaciones. De hecho, hace poco una amiga, Nuria, me regaló una azadilla de su abuela y para manejar ahí cosillas en la huerta. Entonces, este tipo de herramientas no tienen averías, no tienen recambios, no tienes que hacer revisiones anuales. Tienes que esforzarte un poco más físicamente, pero yo le veo mucha gracia en eso, en tener la capacidad física de desarrollar ese tipo de cultivos. También daría para otro podcast. Madre mía, Marc, que no tenías... Uy, perdón, que no tenía encendido el micro. Madre mía, Marc, que no tenías que aportar. Uy, madre mía. Son todo cosas tan interesantes y cosas que además yo comulgo mucho con ellas. Por ejemplo, el tema de las herramientas. Las herramientas y el cuidado de las mismas, claro, porque está muy bien comprar una herramienta buena y después si no la cuidamos, pues la reventamos en 5 años. Pero si tenemos una herramienta bien cuidada, eso nos puede durar para toda la santa vida. Una azada puede durar, qué sé yo, pues hasta que un día te aburras de ella o la pierdas o lo que sea. O sea, quiero decir, ese tipo de herramientas son, aparte de fundamentales en el huerto, son para siempre. Las pagas una vez. Otra cosa, no necesitan más que nuestra energía. El día del apagón, pues yo voy y paso la guadaña, puedo pasar la azada para perfilar un bancal, puedo hacer ese tipo de cosas. Por supuesto que sí, solo requieren de nuestro esfuerzo, que por otro lado no está de más mantener ese tipo de actividad física, ese tipo de actividades de movimientos, haciéndolos con cabeza, que ahora también nos comentará Marc algo acerca del tema, haciendo ese tipo de ejercicios con cabeza, son como ¿cómo decirlo? Un ejercicio funcional que nos mantiene activas y activos y nos mantiene con una cierta salud funcional, que está muy bien. Pero lo que os digo, ese tipo de herramientas para mí tienen algo como muy atávico y que me conecta muy mucho con el territorio también. Pasar la guadaña, para mí, eso es una cosa que a mí me encanta, te muele, hay que tener mucho cuidado, aparte por el evidente peligro de corte, por el giro que se hace con la espalda, hay que plantar bien los pies, bueno, en fin, hay que tener una precaución y un conocimiento de cómo hacer el movimiento y cómo hacer esa actividad. Pero son cosas que yo creo que no hay que perder, porque yo el otro día que estaba cabruñando la guadaña, porque la tuve que cabruñar porque la había pasado y bueno, había que cabruñarla. ¿Qué es cabruñar la guadaña? Pues darle unos golpecitos con un yunque y un martillo y estirar un poco el acero y después afilarla. Bueno, en fin, ese tipo de cosas no hay que perderlas, porque yo creo que en mi entorno, no sé, estoy aquí en León, todavía aquí hay bastante actividad de este tipo de cosas, pero ¿qué seremos los que cabruñamos? ¿Cuántos seremos los que cabruñamos la guadaña? Pues no sé, a 30 kilómetros a la redonda de donde estoy yo ahora mismo. ¿Media docena? No lo sé. Bueno, en fin. Qué interesante, Marc, este tipo de cosas. A nivel profesional soy entrenador personal y siempre digo que la gente necesita acudir a un entrenador personal, a un gimnasio, porque sus vidas, por suerte o por desgracia, no son activas. Y un huerto, un campo trabajado un poquito así manualmente te da ese plus de ejercicio postural, ejercicio físico, exposición al sol, exposición
a gérmenes, a bacterias que están en la tierra, en el suelo, y todo eso creo que es muy, muy saludable. Entonces, trabajar con este tipo de herramientas es más que sostenible. Una herramienta que te pueda durar varias generaciones es lo más sostenible que hay. Es barato, porque al final sale barato. Y te da ese plus de trabajo físico. Así que, por esa parte, fantástico. Otra parte importante es la conservación de alimentos y la conservación de semillas. Un gran problema que tenían era conservar los alimentos, porque de nada sirve que te pegues el currazo trabajando ahí con lo que cuesta sacar estos cultivos adelante, sin riego, que dependes de la cosecha para subsistir el resto del año, pues no lo vas a echar a perder por no guardarlo bien. Entonces tienes que prestar mucha atención al secado, al guardado, dónde lo pones, cómo lo pones y nada, eso también tiene parte de su gracia y sobre todo al guardado de semillas para el año que viene. Tampoco os voy a echar aquí ahora la turra de la vida con la importancia de las semillas, pero por todos es sabido que si tú puedes guardar unas semillas que se han dado de buenas plantas en tu zona de un año para otro, esas semillas cada vez serán mejores y cada vez estarán más adaptadas, y es un círculo que no hace más que mejorar tu productividad con el mismo esfuerzo y tu independencia. ¿Cuán importante es este tema de la conservación? Pues bueno, por no hablar del tema de las semillas, que eso da ya no para un episodio, eso da para un podcast exclusivo de hablar de semillas. Pero el tema de la conservación de los alimentos es que ha fraguado hasta la estructura de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Por ejemplo, todas y todos, o muchas personas, tenemos en casa una habitación o un lugar exclusivo para la conservación, la despensa. En los pueblos se daban, existían las paneras, los hórreos aquí en el norte, hórreos. Los hórreos son una estructura, una edificación únicamente hecha pues para la conservación de alimentos y evitar que los roedores pues se comiesen las cosechas de las personas, ¿no? Entonces, qué importante a nivel etnográfico, cultural y demás, qué importante es esto de la conservación de alimentos. Es todo un arte. El embotado, la pasteurización, podríamos incluso hablar de ello, aunque bueno, que no entendáis la pasteurización como algo industrial. La pasteurización, por ejemplo, de la leche se lleva haciendo años cuando, por ejemplo, nuestras abuelas hervían la leche. Eso era pasteurizarlas. Lo que pasa es que después se ha hecho de otras maneras más industriales, por ejemplo, lo de la leche UHT, que eso es criminal, pero bueno, eso sería otro tema. Pero pensad en cómo este tema de la conservación de los alimentos ha marcado mucho al ser humano a nivel etnográfico, a nivel geográfico, a nivel estructural de las casas y de los pueblos, bueno, en fin. Importantísimo y muy interesante el reflexionar sobre ello. Luego también tenemos que me he perdido un poquito. Estaba hablando de eso, de la conservación de los alimentos y las semillas, y eso nos lleva un poco a la importancia de recuperar este tipo de horticultura, de agricultura. Para mí, sinceramente, para nosotros, sería muy fácil
por ejemplo, comprar 50 kilos de centeno de un agricultor ecológico regenerativo a 50 kilómetros de casa, como muy lejos, que los tengo situados un par o tres y sé qué precios manejan. Entonces 50 kilos de centeno me costarían como mucho 70 euros. Para mí sería muy fácil comprar ese centeno si quiero hacerme el pan en casa de centeno y dedicarme a otras cosas o a otros tipos de huerta. Pero considero que es importante aprender a hacerlo y poder mantener ese proceso. Ayudas a mantener un poco el ecosistema, ¿de acuerdo? Ahora si de repente en estas zonas nadie siembra gramíneas, hay muchos bichitos que dependen de este tipo de plantas. También a nivel mental es como que te hace un poco más resiliente saber que eres capaz y que entiendes ese círculo de sembrar y procesar y llegar a obtener un alimento de manera autosuficiente. Te ayuda a estar muy conectado con el medio ambiente y con la naturaleza, cosa que nos hace mucha falta. El seguir los ciclos, el seguir las lluvias, las temperaturas, los cambios de estación, cómo le está afectando esto a los cultivos, cómo se están comportando, te ayuda a observar a la fauna que hay alrededor, a los insectos, a los vaivenes de la naturaleza que están a tu alrededor. Entonces esto te ayuda a conectar muchísimo con el entorno y sinceramente creo que esto te hace feliz. ¡Buah! ¡Qué de cosas, Marc! Madre mía, tu audio es una gloria. Por un lado, el tema del avión que hemos escuchado todas y todos. Eso es interesante, fíjate, yo que observo los detalles. Yo cuando voy al monte, raro es el día que no escucho 1, 2, 3 aviones pasando fuertemente, además. Y es que cada vez, no sé si es que cada vez hay más líneas, o sea, más rutas aéreas sobrevolándonos, y eso a mí me da que pensar, pero no por el hecho de esa payasada que dice la gente, nos fuñigan, no, aquí no hay conspiraciones, ¿eh? Vamos a ver si tenemos la cabeza bien. Hablo de la cantidad de vuelos que a día de hoy habrá de manera absurda. ¿Y cuántos de esos vuelos nos podríamos ahorrar? ¿Y cuántos de esos vuelos que nos pudiésemos ahorrar como sociedad mejorarían muy mucho nuestra vida? Eso vamos a darle una vuelta ahí. Otra cosa, este remate que has dicho de que te hace feliz, esa conexión que tienes con tu manejo, con cómo haces las cosas. Y es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Marc, porque yo siempre he estado muy unido a la naturaleza, siempre he intentado estar de una u otra forma unido a ella, al mundo natural, pero cuando empecé a hacer huerto, eso ya fue como meter los dedos en el enchufe de la naturaleza, de verdad, porque fue una comprensión más profunda aún de esos ciclos y cómo una cosa puede influenciar absolutamente otra, y bueno, ese tipo de pensamiento sistémico, ese tipo de pensamiento holístico, el huerto te lo acentúa mucho y te conecta con la naturaleza y con el mundo en el que vivimos, con esa naturaleza de la cual nunca jamás tuvimos que separarnos. Y como dije antes, esa desconexión que ha vivido el ser humano actual es, yo creo, fuente de problemas y uno de los principales, pues eso, problemas, valga la redundancia, que estamos viviendo a día de hoy. De acuerdo. Sentirte parte de
el ecosistema te hace sentir feliz, sinceramente. También te aporta mucha salud y creo que mucha salud mental, y eso te lleva a tener mejor calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, yo os animo a cada uno de vosotros, que sé que muchos de los que estáis escuchando esto tenéis una huerta. Yo os animo que por poco espacio que tengáis, dediquéis una hilera, un metro cuadrado, un trozo de bancal, un borde de la huerta. Yo, por poner un ejemplo, en la huerta que tengo, aparte de todo esto que os he explicado, tengo una pequeña huerta de unos 20-30 metros cuadrados con riego en el que hago pues algunas hojas, algunas hortalizas auxiliares, algunas aromáticas. Todo este espacio le hice un borde de centeno, avena, habas y guisantes, sí, y no puse nada más. Y le hice un borde, ¿de acuerdo? Ese borde ha traído mogollón de insectos, mogollón de fauna que han venido a comerse los guisantes, las habas, pájaros que venían a comerse el centeno cuando ya estaba seco, la avena que ha atrapado mucho pulgón, por ejemplo. El centeno también le ha gustado mucho al pulgón y no se me ha metido demasiado en la huerta. Me ha servido de planta búnker para que hubiera algunas mariquitas en la huerta y tuvieran siempre algo que comer, ese pulgón en la avena. Eso me ha traído también hormigas que me han ayudado con la polinización. Bueno, ayuda a fomentar ese ecosistema. Son plantas muy resilientes, entonces son muy fáciles de poner, no requieren mucho mantenimiento. Yo os animo a que dediquéis un espacio, aunque sea diminuto, a poner ese centeno, a poner una avena, a poner un guisante, unas habas. Pero sobre todo yo os animaría a poner centeno, porque es un cereal, como os he explicado, muy fácil. Lo vais a recolectar súper fácil. Y aunque no sea para generar harina para todo un año, y quizás ni os llegue a 1 kilo para hacer pan, pero sí para ver y entender ese proceso. Y si con un poco de suerte podéis conseguir ni siquiera hacer un pan de vuestro propio centeno, va a ser algo maravilloso, os lo prometo. Entonces yo os animo a todos y a todas a poner ese espacio, una hilera de centeno en la huerta que haga de barrera, o dedicar un bancal y ver cómo crece, cómo cicla ese cereal, ¿de acuerdo? Y nada, me gustaría ponerme a disposición de cualquiera de vosotras que tenga cualquier duda, cualquier pregunta, incluso propuestas, cualquier tema que me haya dejado por hablar, por comentar, cualquier cosa que sea que lo pongáis por donde sea, que se me haga llegar, que lo comentéis en el vídeo, en el audio, en la comunidad de Dani Cultura, en el Telegram, que es un espacio maravilloso con gente estupenda que son unos soletes todos, cada uno aporta lo mejor de sí y entre todos aprendemos mogollón. Entonces espero vuestra interacción. Muchas gracias por invitarme a hablar y a enrollarme aquí a mi salsa, Dani. Es un proyecto estupendo el que estás haciendo, y dar voz a los que formamos parte de la comunidad
de Danicultura, pues es estupendo y me parece una idea maravillosa. Así que a poco que haya podido aportar, para mí pues es súper emocionante, me hace muy feliz y te estoy súper agradecido de que me hayas dado esta oportunidad. Así que muchas gracias a todos, un abrazo súper fuerte y seguimos en contacto. El que se siente súper agradecido soy yo, Marc, porque es que ha sido un audio extraordinario con muchísimas cosas sobre las que reflexionar y has tocado infinidad de temas. Y es que, por ejemplo, ahora de lo último que has ido comentando, a mí es que yo no tengo más que ganas de que llegue ya septiembre y octubre y echar ahí un poco de centeno. De hecho, me has hecho pensar y creo que efectivamente, porque no sabía muy bien, te voy a contar. Tengo ahí en el cacho donde tengo ahí, que salen los vídeos, donde tengo los bancales con las hortícolas y demás. Después tengo una zona, bueno, que simplemente es pues pradera y ahí pues crece lo que le da la gana, lo mantengo, lo siego con la guadaña, pues para que no se me vaya de madre. Y ahí pues también ejerce como de zona búnker, como tú dices, en la que, bueno, pues está lleno muchas veces de pulgón, está lleno de sírfidos, está lleno de mariquitas, hay muchísimos insectos polinizadores que van a las flores de los cardos y de los gordolobos, por ejemplo, que después van a las habas y, bueno, en fin, hay una zona, por decirlo así en permacultura, una zona 5, una zona 4, en la que, bueno, quizás sea más zona 4 porque al final como la sigo sí que tiene un manejo. Pero bueno, una zona en la que yo hago poca intervención. Y también tengo unos frutales, bueno, en fin. Y es una zona en la que quería hacer algo, pero no sabía el qué. Y probablemente me hayas empujado, después de tu audio, a sembrar una zona de centeno. La verdad que sí, así como te lo cuento. Probablemente me hayas empujado tú a hacer eso y me hayas dado una muy buena idea. Qué maravilloso audio, no me cansaré de decirlo, y qué maravillosa es la comunidad de Danicultura. Y no lo digo como peloteo, no, porque todo este tipo de aportaciones son maravillosas porque solo hacen que sumar. Y eso que has comentado de que la conexión con la naturaleza, con el huerto y todo esto te hace feliz, me parece fantástica, porque esa es la clave de todo, ser felices. Y por supuesto que seguiré dando voz a personas que forman parte de la comunidad de una u otra forma de la agricultura, porque no tenéis más que buenos aportes, la verdad. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, espero leeros en comentarios y bueno, estamos en